Pues el tema es atrévete a ser un ganador en los procesos de la vida. Creo que ahí quizás hemos escuchado muchas veces personas que dicen mi vida es un proceso todo el tiempo. Yo creo que la vida sí es un proceso, pero debería ser un proceso de transformación. Cada día nosotros podemos crecer a través de las situaciones que nosotros vivimos, pero para eso, una de las cosas por la cual yo estoy acá es poderte proveer herramientas que probablemente las vas a escuchar por primera vez, quizás ya las has escuchado antes o quizás lo has escuchado pero no lo has activado en tu vida el día de hoy. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que el ser humano, nosotros atravesamos diferentes viajes en donde nosotros enfrentamos diferentes situaciones y llegamos a encontrar batallas y dragones. Cada uno enfrenta sus propios caminos, claro. En este caso, errores y muchas veces se nos vuelven quizás como una selva o se nos vuelven como algunos desiertos. Hay gente que dice que estoy viviendo un desierto permanente o muchas veces ciudades, como esas grandes ciudades que uno se siente como perdido. Entonces, hay cosas que quizás solamente las podemos ver por fuera, pero realmente no sabemos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos las herramientas necesarias, se nos dificulta poder ver. Por ejemplo, yo ahora mismo se me quito los lentes, yo no los miro muy bien a ustedes, pero si yo me los pongo, yo tengo más claridad, sé quién está metiéndose en la clase, sé quién está llegando en este momento, puedo leer algunos apuntes que tengo por acá. Entonces, es importante que las herramientas nos ayuden a nosotros a poder tener claridad qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entonces, hoy quiero decirte que muchas veces quizás nosotros nos podemos dar por vencidos sin haber tratado con herramientas efectivas. Porque son importantes las herramientas porque nos ayudan a ver los procesos a nuestro favor y no en contra de nosotros. Porque muchas veces tomamos las elecciones a no elegir. No, yo elijo mejor no seguir con esto, pero ¿sabes qué? Como te dije anteriormente, puede aparecerte un dragón más adelante y tú vas a decir, ¿qué es esto? Entonces los dragones quizás los podamos ver y quizás hayan algunos dragones que lo único que uno necesita es conocerlos, entenderlos y hasta cierto punto enfrentarlos. Entonces no tomemos la elección de no enfrentarlos, no tomemos la elección de no entenderlos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a seguir sufriendo. También a veces hay una voz interna que nos está hablando constantemente desde nuestro interior, lo cual muchas veces nosotros no le escuchamos. ¿Por qué? Porque por las mismas situaciones o procesos que estamos viviendo en nuestra vida, no los escuchamos. Llámese alma, llámese Espíritu Santo, llámese la voz de Dios. ¿Saben qué? Hay una voz que siempre nos está diciendo, haz esto, haz aquello, no hagas aquello. Trata de evitar esto, pero a veces uno no escucha esa voz y siguen esos ciclos que muchas veces, en este caso yo le llamo los ciclos, lo de siempre. ¿Cómo estás? Nada, lo de siempre, ahí en la lucha. Pues no hay cambio y seguimos igual. ¿Saben qué? Paremos de decir que estas semanas va a ser como que lo mismo, no, nuestra vida no es lo mismo. Entonces en la vida cuando nosotros pasemos algunos procesos fuertes, eh, yo creo que en este caso, y les voy a hablar quizás con mi historia personal, yo decidí, quizás por un tiempo, e hice lo que otras personas me decían que yo tenía que hacer. A veces las personas, procesos que yo viví, varios procesos que he vivido en mi vida, me han dicho, haz esto, haz aquello. Y yo, la verdad que soy un buen aprendiz, soy un buen alumno y muchas veces, por no decir todas, hice lo que otras personas me decían que tenía que decir, que hacer. Pero ¿qué pasaba con esa voz interior? No la escuchaba yo. Entonces, ¿qué es lo que realmente Douglas quería hacer? Y ahí es donde muchas veces llegaban situaciones retadoras donde se fue como desapareciendo esa voz de decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Las situaciones también nos pueden quitar esa voluntad de nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué pasó a veces en procesos que yo viví? Fueron desapareciendo las personas que quizás en su momento dado me dijeron que me iban a ayudar y me quedé solo. Entonces, después de que todo eso pasara y cuando ya nadie me decía cosas,
ocurrió una situación y es que yo mismo me seguí diciendo las mismas cosas. Bueno, ni modo. Esto me toca por burro, esto me toca porque no supe cómo hacer las cosas. Entonces uno sigue repitiéndose las mismas cosas y hasta cierto punto te llegas a creer esas mentiras donde yo llegué al punto donde yo casi ni salía de la casa, yo casi no me relacionaba con personas. Entonces con los años llegó un momento, bueno, con los meses, pero con los años aprendiendo a poder identificar esa voz. ¿Sabes qué? Llegué como a una frase que yo la hice para mí. Nadie puede saber cuánto valor tengo sino yo mismo. Te la voy a regalar para ti. Puedes escribirlo y decir, nadie puede saber cuánto valor tú tienes, sino que solamente tú mismo. Entonces empecé a valorarme, empecé a ver cómo era de poderme respetar y hacer amigo de mí mismo. Suena como raro, pero no, es poderte conocer. Miren, cuando uno no se conoce a sí mismo, esos vacíos los llenas con otras personas, esos vacíos los empiezas a llenar con otras cosas. Entonces viene otra vez lo mismo y empezamos a vivir los mismos ciclos. En mi caso, gracias a Dios me pude preparar, pude aprender, Dios puso ángeles alrededor de mí que me pudieran guiar y empecé a decirme cosas bonitas, a aceptarme como yo era, a alargarme, o sea, como decir que, Dula, qué bueno que lo que hiciste, y me empecé a entusiasmar por la vida, porque hay un momento que le pierdes el sentido a la vida y querer descubrir también cosas nuevas. Así que en la vida nosotros tenemos que tener la elección de qué es lo que nosotros queremos para nosotros. Un animal que a mí me encanta mucho es el águila, que una de las características que yo estaba leyendo en esta semana es que cada vez que ellos caen, lo único que saben hacer es levantarse. Toman vuelo y saben que empiezan a volar más alto todavía que la última vez. Esta noche yo quiero que tú te lleves unos pasos que te pueden ayudar en esta clase para tu poder, en este caso, ser un ganador en los procesos de tu vida. No sé qué procesos estás viviendo ahora mismo, quizás ya viviste o los vas a vivir, pero nos vamos a enfocar en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, 5 pasos que te quiero compartir el día de hoy. El primero es, pues, a veces es necesario caer. Douglas, ¿necesario caer? Sí. Todo lo que vivimos como caída precede a volvernos a levantar. Si alguna vez tú has escuchado la historia de Sansón en la Biblia, Sansón fue elegido por Dios y aunque era fuerte, Dios le dio un don de una fuerza que nadie tenía, pero era para defender al pueblo de los filisteos, era que tuvo debilidad y cayó, cometió un error. ¿Qué pasó con Sansón? Reconoció, pidió perdón y Dios le devolvió la fuerza. Fíjense, vemos que a veces nosotros oímos, y a mí no me gusta usar mucho la palabra caer, pero fue lo que más pude encontrar para que nos podamos identificar. Caer caemos todos y error cometemos todos. A veces le decimos al error pecado, pero realmente es un error. Cuando Jesús perdonaba, Jesús sanaba, le decía a la gente, vete y no peques más. En el original hebreo les estaba diciendo, vete y no sigas cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a dar nosotros oportunidades y que es para que nosotros podamos aprender y crecer. Sansón reconoció. ¿Sabes qué? Muchas veces nos quedamos nosotros ahí como sembrados, nos quedamos ahí de que no, yo me voy a quedar ni modo así, esto me tocó a mí. No, no, no. Parte de caer es que nos precede a que nosotros nos podamos volver a levantar y que cada caída te acerca más a tu verdadero potencial. Ustedes no se imaginan cómo yo, después de diferentes caídas, diferentes procesos que he vivido, me he ido acercando más al punto de dar clases como el día de hoy. Yo hace años yo no hacía esto. Es más, quizás ni lo hubiera hecho. Le hubiera dicho a otros, hazlo tú eres bueno en esto, pensando en que yo no era bueno en esto, porque esas son las voces internas que muchas veces nosotros tenemos. Y les voy a decir una cosa también. No está mal que nosotros fracasemos. Está bien. ¿Por qué? Porque los fracasos realmente yo no le llamo fracaso. Porque la persona que se queda pensando en que fracasé, la verdad,
es porque no está viviendo y no está viendo el proceso de aprendizaje para su vida. ¿Para qué? Para volverse a levantar. Paso número 2. Lo pequeño te lleva a lo grande. Empezar en lo micro para alcanzar lo grande. ¿Cómo puedes empezar tú entonces en este caso como yo lo hice? Empecé a leer, empecé a escuchar podcasts y hoy hay tanto enriquecimiento en los podcasts y también aprender qué es lo que vas a escuchar. Y en esta parte a mí Dios me recordó que Él a mí me dio dones y talentos, a mí. A los demás también les ha dado, pero yo empecé a identificar cuáles eran esos dones y talentos que yo tenía. Te quiero compartir por lo menos uno de los que más a mí me gusta es acompañar a personas en sus procesos de transformación. No importa desde qué lugar se encuentre, no importa en qué situación se encuentre. Me gusta acompañarlos y darle la mano y claro, también si las personas se dejan, porque pues nada es por obligación. Una vez Joel Austin, un gran predicador y motivador, dijo en un libro que él escribió que se llamó Ser un ganador, hay canciones que nunca se han cantado, historias que nunca se han contado. Yo ahí entendí que mi historia nunca se había contado. Es más, a veces uno se mete en unas películas como de Netflix y yo quiero decirles una cosa, mi historia, quizás lo digo en broma, pero quién sabe, puede llegar a estar hasta en Netflix. ¿Por qué? Porque nosotros vemos historias de la vida real que son inspiradoras para otras. Lo que tú estás viviendo ahora va a ser de mucha inspiración para otros cuando tú ya te levantes, cuando tú aprendas de que tú viniste a cumplir un propósito en esta tierra. Ver videos motivacionales me ayudó mucho a mí cuando yo hablo acerca de predicadores, conferencistas y parte de las clases de las personas que Dios puso a mi lado para yo poder aprender de ellos. Entonces, todo a veces sucede en una sombra, en algo como que estuviéramos en una cueva donde nadie nos está viendo. Pero quiero decirte una cosa, que en los detalles, ahí es donde nosotros vemos que los grandes escenarios, las personas que enseñan en grandes escenarios, esas personas pasaron por momentos oscuros para lograr ser lo que son ahora. Los cambios, por muy pequeños que sean, o sea, pero si son continuos, sucederá un cambio grande. Mira, yo al principio yo dije, "Oh, que me va a faltar mucho volver a empezar otra vez, volver a empezar otra vez". ¿Sabes qué? Yo una vez cuando iba al gimnasio, cuando era más joven, hay un rótulo donde uno hace como abdominales y hay un papelito, un cartel que habían puesto allí. Cuando le decían a uno que tenía que hacer hasta 50 abdominales, decía, faltaba más cuando llegaste el primer día al gimnasio. Yo ya tenía un mes de estar ahí. Y es cierto, a veces faltaba más cuando tú empezaste a empezar tu vida otra vez nuevamente, a poderla formar. A veces nos toca comenzar de cero, pero no importa. Paso número 13. Tu mayor enemigo puede llegar a ser tú. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a construir una poderosa identidad cuyos objetivos y metas deberían de estar integrados. Tienes que conocerte quién eres tú para cuando pases todas las cosas realmente a la acción, no tengas miedo de arriesgarte. Hoy en día una de las cosas que yo aprendí es arriesgarme, tirarme. Y les digo una cosa, y ese he ido viviendo cosas donde quizás a veces he estado con personas que yo digo, bueno, no me conviene estar con estas personas, pero probé, me arriesgué, no me alejé. En este caso digo yo, bueno, aprendí también a poder elegir con quién yo me voy a juntar. Número 4, y aquí viene lo que les estaba hablando, rodate de personas positivas, que irradien luz, que iluminen tu camino. Estas personas serán claves para ti. Dios sabe a quién tú vas a necesitar en el momento adecuado. Y número 5, creer en los demás. Este punto me gustó mucho porque vas a saber a alguien en cuanto a tu proceso cuando tú vayas caminando, a quien tú vas a poder entrenar también. Todo lo que nos pasa en la vida no es por gusto, es para nuestro bien y para el bien también de las personas a las cuales nosotros vamos a ayudar también a sacarlos muchas veces de donde se han metido, que quizás ha sido nuestra propia historia, aunque ellos van a escribir su propia historia. Entonces los vas a poder elevar y que puedas lograr también que ellos puedan desarrollar sus deseos y sus sueños. Entonces te conviertes en qué? En un mentor. Douglas, y no necesito una certificación para ser un mentor. La verdad que cuando tú tienes tu historia
escrita, no necesitas ser un mentor. Ahora, si ya tú quieres trabajar y tú quieres, pues, ya hacerte un pro de esto, yo te invito a que tú, pues, indagues más, puedas curiosear más en tomar algunas cosas si esto es lo que tú deseas hacer, porque hay personas que después de lo que han pasado, sus situaciones y sus procesos, se dieron cuenta de que son una voz para su comunidad, son una voz para otras personas. Entonces, prepárate. ¿Por qué? John Maxwell dice una cosa, que cuando uno deja de aprender, deja de crecer. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poder crecer todos los días. Cuando tú veas a alguien que sepa más que tú, pregúntale mucho para aprender. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, eh, quizás y más yo puedo motivar a las personas. No sientas miedo que alguien sepa más que tú. Pregúntale. Pregúntale cómo llegaste acá, cómo hiciste con esto. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a entender que no es que alguien te va a venir a amedrentar. Y es más, en esta parte es súper importante el hecho de que van a haber personas que te van a preguntar a ti cómo hiciste para pasar este proceso. Entonces, cuando veas a alguien más que tú, pregúntale cómo llegó. Y eso es parte también de uno ser humilde. Y también, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo te puedo decir, quizá en mi experiencia personal, yo llegué a ser y sigo siendo y seré un feliz aprendiz de otros, constantemente. Yo me meto a ver a veces clases, me inscribo a clases y a veces hay cosas que quizás yo las he escuchado, pero yo digo, por algo yo me metí en esta clase, anoto y la vuelvo a escuchar y me recuerdo una vez más. Y sabes que hasta saco material muchas veces, es decir, se me había olvidado que yo había estudiado esto. Vengo yo, lo estudio y pilas, me pongo yo para poder enseñar a otras personas, lo integro primero en mi vida. Pero entonces es importante, aprende de lo aquellos que ya llegaron. Y recuérdate que van a haber personas que te van a preguntar, ¿y tú cómo hiciste para poder salir adelante? En ocasiones, te voy a decir, ¿hay que saltar al vacío para causar cambios en la vida? Sí. Yo creo que una de las cosas que más le tiene miedo a uno es a equivocarse. Pero quiero decirte una cosa, si tú tienes miedo a equivocarte, nunca vas a aprender. Yo me acuerdo que hace de 2 años, mi hija, bueno, hoy tiene 18 años, pero 16 años. Hace 2 años yo empecé a a ver, mi hija está creciendo y también yo quiero como que darle más espacio a ella. Y una pregunta que me hizo una vez un consejero que yo le pregunté para esta edad de con los hijos, me dijo: "¿Cuál es tu temor a soltarle un poco más?". Y yo le dije: "Yo creo que es a que ella se equivoque". Y si se equivoca, si no se equivoca, ¿cómo ella va a aprender? Y tiene razón. Entonces empecé y ahora yo converso con ella, le digo, ella me dice: "Papi, quiero hacer esto, ¿qué quisieras hacer tú?". ¿Cuál crees tú de que debe de ser la solución? No la suelto del todo, pero ¿qué hago yo? Que ella pueda aprender a tomar decisiones. Ya casi se va para la universidad y ella tiene que aprender a tomar decisiones. Esa es una de las cosas, y si eres papá, puede ser un tip para ti. Deja que tu hijo se equivoque. De esa manera va a aprender. Y no quizás hablándolo sarcásticamente. Van a haber van a haber situaciones que se va a equivocar y aquí es donde tú vienes como maestro a poderle enseñar, a guiar. Entonces, para ir aterrizando, Dios ha depositado en ti habilidades, como lo hizo en el rey David para vencer a Goliat. Piense que David tuvo prácticas en la soledad, allá donde nadie lo miraba, él luchaba con animales grandes con tal de poder proteger al rebaño. Cuando le tocó pelear con Goliat, todo lo que él había aprendido, ¿saben qué? Lo utilizó y eso lo hizo crecer a él. ¿Para qué? Para estar preparado. ¿Cómo tú te estás preparando en este momento? O todo el tiempo pasas en la pantalla viendo TikTok, pasas en Instagram, pasas en Facebook, pasas viendo Netflix. Eso no te va a preparar, eso te entretiene. Y recuérdate que el cerebro trata de sobrevivir. Y la idea no es que tú puedas sobrevivir, es que tú vivas una vida de la acuerdo plena a la que Dios te ha podido dar. Entonces, toma la decisión hoy de tu crecimiento para seguir avanzando en la vida. Es hoy, no ayer, no mañana, es hoy que uno tiene que tomar la decisión.
Y una de las cosas que yo animo mucho a las personas, háblate a ti mismo. Di, voy a ir a un nuevo nivel. Yo hay días que yo digo esta semana, ok, esta semana voy a ir a otro nivel. Por ejemplo, yo he estado estudiando mucho acerca de cómo funciona la mente, cómo estudia la neurociencia, la psicología. ¿Por qué? Porque me di cuenta que fue una de las cosas que más a mí me ha afectado en mis procesos. ¿Qué hacía yo? Lo tapaba y lo que hacía era como que me ponía activo a hacer otras cosas como para callar esas voces de que me sentía mal o triste, pero saben que tarde o temprano eso volvía a aparecer hasta que aprendía cómo gestionar mis pensamientos. Y yo creo que Dios va a mover los ángeles. Dios, cuando tú dices, me quiero mover a otro nivel, Dios de allá arriba va a mover todo aquí en la tierra para que se te abran puertas. Pero Dios dice, bueno, si no pide, no clama, no quiere, yo no puedo hacer nada tampoco, porque puede hacer que venga la ayuda y tú no la aproveches y simplemente fue un día más. Un guía, gran guía espiritual, dijo una vez, y me gustó en una clase que yo estaba tomando de la Biblia, que cuando uno se va a dormir, si tú, antes de cerrar tus ojos y dormirte, te dices, aprendí el día de hoy algo, ya tú te puedes dormir tranquilo. Pero si tú te fuiste a la cama a dormir y no aprendiste nada ese día, es como que no hubieras vivido. Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, agarra papel y lápiz, empieza a escribir cuáles son los aprendizajes que lleva ya de enero, febrero y ahora que ya comenzó marzo, cuáles son esos aprendizajes que he aprendido. Y si no has aprendido nada, lo que te dije hace un momento es hoy que tú puedes empezar. No dejes de crecer. Es más, te agradezco, te felicito. Probablemente tú vas a ver este video en diferido para los que han venido. ¿Sabes qué? O sea, toma la decisión de aprender, toma la decisión de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque probablemente lo que estás escuchando en este momento te va a servir para tu vida hoy y te va a servir para la vida de otra persona también. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar una persona. Y una de las cosas que yo te animo a que puedas tener es que tengas mente de ganador. No es motivacional de que vamos, tú puedes. Sí, pero tienes que prepararte. Hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer. Te puedo decir que yo he pasado trabajo en esto, he pasado trabajo, pero ahora yo estoy acá dándote algunas herramientas. ¿Para qué? No para ahorrarte quizás un dolor o un viaje, pero se te va a hacer más corto el camino, se te va a hacer más corto el dolor, un dolor que no va a pasar a sufrimiento. Porque muchas veces una de las cosas que la gente no sabe separar es que los procesos nos traen dolores, pero es para que podamos crecer. Pero cuando ese dolor pasa a sufrimiento, ya eso es una elección. Tú eliges sufrir y te quedas ahí y muchas veces te vuelves hasta víctima. No porque yo, porque aquí, que si te hablan mal, que si te ven mal, no. Toma la decisión. Ok, tengo un dolor, ¿cómo yo voy a trabajar en este dolor? ¿Cuál va a ser la herramienta que yo voy a tomar para este dolor? Y quiero decir una cosa, Dios te va a respaldar. Así que, pues, para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy acá. Espero que esto les haya servido. Espero que esta clase el día de hoy la lleven a la práctica. Como les dije, va a ser una clase corta, pero va a ser práctica, funcional para nosotros poder tener herramientas hoy de poder tomar una decisión. Que Dios te bendiga y gracias por haber venido.